Como decíamos, el presidente ruso Vladimir Putin está en Mongolia, su primer viaje a un país que reconoce la Corte Penal Internacional desde que este tribunal emitió una orden de arresto en su contra por presuntos crímenes de guerra. Pero el mandatario ruso ya se ha reunido con su homólogo mongol en la capital sin ser detenido, más bien todo lo contrario. Ahora, para entender los alcances de este viaje, conversamos con Javier Ruiz. Él es experto en Derecho Penal Internacional y consejero de la Defensa de la Corte Penal Internacional. Javier, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en France 24. De entrada le pregunto qué implicaciones tiene para el derecho internacional, en particular para la CPI, que Mongolia no ejecute esta orden de arresto que pesa sobre Vladimir Putin. ¿Qué tal? Buenos días. Para el Tribunal Penal implica poner en movimiento todo lo que es la maquinaria de la cooperación y la asistencia judicial. Reiteremos que tengamos en cuenta que todos los Estados miembros de la Corte Penal Internacional tienen la obligación y el deber de cooperar tal como lo establece el preámbulo del Tratado de Roma y también los artículos 86, 92, 98. Si bien la obligación de cooperar con el Tribunal Penal la tienen los Estados no partes, imagínense los Estados miembros la elevada responsabilidad que tienen al respecto. Yo supongo que Mongolia, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Mongolia se va a intentar abstener o se va a intentar amparar en lo que es el artículo 98 del Estatuto de Roma, el cual menciona que un Estado puede no entregar o no proceder o no ejecutar una orden de arresto o una solicitud de la Corte para el caso que esta normativa sea incompatible con su propio derecho interno o sea incompatible con un acuerdo internacional del país. Mongolia tiene un acuerdo de comercio, tengo entendido, pero de ahí a equiparar un acuerdo comercial con Rusia con respecto de lo que es el tratado, creo, más importante de los derechos internacionales de los derechos humanos, como es el Tratado de Roma, hay una gran distancia. ¿Qué es lo que va a hacer la Corte? Lo que puede llegar a hacer el Tribunal de la legislación que tenemos hoy día puede girar las actuaciones a la Asamblea de Estados partes, esto es, la Asamblea, el órgano legislativo de la Corte Penal Internacional, para que de ahí se pueda diferir las actuaciones para la Asamblea General de la ONU o para el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Y ellos evaluarán qué tipo de sanciones o no. Ahora bien, digamos que también un Estado cuando es miembro tiene las responsabilidades no solo de contribuir económicamente con el tribunal, sino también tiene la facultad de elegir jueces. Entonces, lo que tiene, ante esta falta grave de un Estado parte, lo que puede hacer es, no solamente hay que mirar a Mongolia, sino también hay que empezar a mirar a Ucrania. Las víctimas de Ucrania, recordemos que Ucrania desde hace 10 días, 15 días ya es parte del Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional. Ucrania puede intentar reclamar a través de la Corte Internacional de Justicia del otro tribunal, que se legisla Estado a Estado, puede reclamar por responsabilidad internacional de los Estados, ya que el razonamiento es el siguiente: un Estado cuando se hace miembro de la Corte Penal Internacional tiene que hacerlo a través de una ley del derecho interno que lo haga propio. Bueno, esta legislación, la Convención de Viena de Derecho de los Tratados menciona específicamente en el artículo 27 que ningún Estado puede mencionar una normativa o una obligación de derecho interno para incumplir una obligación de derecho internacional. Artículo 27, Convención de Viena de Derecho de los Tratados del 69. O sea, en base a esta legislación, las víctimas de Ucrania o el Estado ucraniano podría demandar a Mongolia en la Corte Internacional de Justicia. Claro, una norma contradictoria respecto al reglamento interno que usted nos comentaba al principio. Le pregunto de forma quizás más abstracta si este desacato por parte de Mongolia queda totalmente impune finalmente. ¿Esto aleja todavía más la posibilidad de que grandes figuras, como en este caso Vladimir Putin, no se sienten nunca en el banquillo de los acusados de un tribunal internacional? Yo creo que no, al contrario. Es el momento de poder reforzar los mecanismos de cooperación y asistencia judicial de los Estados miembros con la Corte Penal Internacional, como así también de los Estados no miembros. Recordemos el fin último y el fin primordial de la justicia internacional, que es terminar con la impunidad. Bueno, situaciones como estas hacen que la Corte Penal Internacional se comporte como un organismo rector de las relaciones internacionales y alinear ciertos movimientos, porque si la política internacional no está de acuerdo al derecho internacional, es ahí donde se producen las falencias. Y esta es una de ellas, y es preferible que pase ahora. Pero no tendría que haber sucedido
cuando ya están los precedentes de al-Bashir o el caso actual de Putin, ¿no? El caso de al-Bashir que cuando estuvo en Sudáfrica, la Sala de Cuestiones Preliminares emitió un comunicado pidiéndole explicaciones al propio Estado, y de hecho creo que fue citado el ministro de Justicia o un funcionario de alto rango en aquel momento, en el 2015. Creo que aquí podría suceder lo mismo, pero también voy sobre lo que puede hacer Ucrania, ya como miembro del Tratado de Roma y como sus propias víctimas, en la Asamblea General de la ONU o en el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, recordemos que está el derecho de veto de Estados Unidos y de Rusia, sobre todo ahora, pero yo insisto en que en la Asamblea General Ucrania va a efectuar una fuerte protesta. Y precisamente, Javier, ya nos quedamos sin mucho tiempo, pero respecto a lo que comenta de esta adhesión de Ucrania a la Corte, Sí. ha sido hecha con ciertos matices. Marta nos estaba explicando que Ucrania ha dicho que no ejecutaría órdenes contra sus propios ciudadanos. Sí, lo que hace, a ver, todavía no he podido leer y no se puede acceder al documento de ratificación, creo que va a estar dentro de un mes. El punto es el siguiente: cuando un Estado se adscribe a la Corte Penal, lo puede hacer con una reserva, que es exceptuar a sus ciudadanos por un término de 7 o 12 años, no recuerdo exactamente el lapso en que lo pensaba hacer Ucrania, con sus propios ciudadanos, sus propios nacionales. Pero hasta que no esté depositado el instrumento de la ratificación y hasta que no esté hecha la declaración por el mismo tribunal, no podemos adelantarnos, porque recordemos que esto es una cuestión que puede variar con el lapso del tiempo. Y yo creo que Ucrania está más interesado en las reparaciones de víctimas de sus ciudadanos, ¿no? Así que esperemos que eso suceda.